¿Y de qué más? Porque hablas tú, por ejemplo, también de los superhéroes y de cómo se ha cambiado un poco esa percepción de lo que es el superhéroe, ¿no? Entonces hablábamos de los malos, pues ahora vamos a hablar de los buenos, de cómo se diluye la figura del bueno. Porque los héroes representan, fíjate que en los últimos años todas las películas, el 90% de las películas así blockbusters son de superhéroes, ¿no? Tanto de Marvel como de DC, que son un poco las casas más fuertes, más potentes. Los superhéroes representan un poco la mitología de la sociedad, son como nuestros dioses mitológicos, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero cambiar la sociedad, por ejemplo, si yo quiero cambiar el concepto de familia, no puedo cambiar el concepto de familia sin cambiar sus referentes mitológicos. Quiero decir, Superman, por poner un ejemplo. Superman. Superman representa el superhéroe de la clase trabajadora, la clase media americana, del padre, la madre, los dos niños monísimos que viven en un suburb y que los fines de semana van en el coche al centro comercial a ver una película con el palomitas y comerse una hamburguesa. Ese es Superman. Si yo quiero cambiar ese concepto de familia, como por ejemplo se hace en películas medianamente recientes como La forma del agua, donde los malos son la familia de clase media trabajadora, etcétera, y el bueno es el monstruo, otro ejemplo más. Si yo quiero cambiar ese concepto de familia, no puede seguir siendo Superman su referente mitológico, tendré que cambiar a Superman. Superman tendrá que ser de otra manera. Entonces, ¿qué voy a hacer con Superman? Pues le voy a cambiar, lo voy a oscurecer, lo voy a volver un personaje complejo, atormentado. Voy a meterle en películas en las que no se sabe si es bueno o es malo, en la que le acusan, le llaman Dios y dicen, tú no estuviste ahí cuando a mí mi padre me pegaba con la última de Batman y Superman, son cosas terribles. Tienes que coger a Superman y cambiarle, machacarlo. Si no lo haces, no es fácil cambiar el concepto de familia. Fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, no me lo has preguntado, pero me parece que es importante. Hay una cosa que llaman, que hay un efecto que no se sabe por qué en los últimos años las películas se están oscureciendo, pero oscureciendo literalmente, o sea, el color de las películas es lo que le llaman el lodo invisible. Solo hace falta ir al cine y ver los anuncios de pelis del inicio. Son mucho más oscuros, y no la tienen estética, color. Y la estética cambia oscura, muchísimo no tiene también. color. Y es muy gracioso si comparas el Superman de Christopher Reeve, que era todo color, un super pop, ¿no? Que casi que te dolían los ojos, con el Superman, por ejemplo, este último, que es oscuro, que es terrible y tal. Bueno, pues este proceso de oscurecimiento, incluso ya a nivel de fotografía de las películas, es bestial. Y te genera, a los chavales que van al cine, le genera un mal rollo. O sea, sales con mal rollo. Y no sabes muy bien por qué. Y has podido ver una gran superproducción que es una pasada, pero sales con mal rollo. Bueno, porque hay una serie de cosas que son bastante Claro, pesimistas. pero por eso yo ahí, eso es lo que yo entro en preguntarte, ¿por qué aporta que yo esté delante viendo Star Wars, por ejemplo, con ellos, por no ir solo a superhéroes, sino también Star Wars, podríamos decir también que es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Bueno, Star Wars, depende cuál. Quiero decir, por eso, si tú te fijas en las películas, ha ido bajando muchísimo. ¿Te refieres a la evolución de Star Wars? Sí, efectivamente. No, es acabar con esas... Bueno, pues esas figuras mitológicas que representaban, pero tú piensas que en Star Wars estaba muy bien representada la luz y la oscuridad. Ahora no, luego queda diluido. Ya no sabes, no es por hacer spoilers, yo creo que a estas alturas no se hacen spoilers, ¿no? Pero al final los personajes de Kylo Ren y de Rey y tal, ya no sabes quién es bueno, ya no sabes quién es malo, es como los de... Ni ellos mismos lo saben. Ni ellos mismos lo saben, es una cosa rarísima, es como líquido, está todo líquido. ¿Por qué? Porque decir que esto es bueno y esto es malo es fascista, y no es fascista. Es decir, yo por ejemplo en los libros que comentabas antes, mis libros de chavales, los malos son malísimos, sí, y los buenos son buenísimos, sí, pero porque hacen lo que pueden, es decir... Mis personajes son gente muy débil, a uno le hacen bullying, el otro es un gordo que tiene miedo de las enfermedades, la otra chica está tristona y la otra es la pequeña de una familia numerosa que intenta destacar y no le hacen caso. Tienen sus debilidades todos, pero es que ser bueno no es ser inmaculado, insisto, ser bueno es luchar contra el mal, pero para luchar contra el mal tienes que saber dónde está. Si te cambian el mal por el bien y el bien por el mal, yo pongo siempre un ejemplo, yo siempre cuando cuando hago una charla o lo que sea, suelo hacer este juego de pistas. Si yo te hablo de un personaje real que nació hace unos años, que es noticia, un personaje muy famoso, que nació en un país, vivía en un país donde los que eran de su raza eran perseguidos por el hecho de serlo, por una potencia extranjera que había invadido ese país, y que este hombre luchó contra la injusticia, y luchar contra esa injusticia le llevó a la cárcel, estuvo en la cárcel, y cuando salió de la cárcel fue elegido democráticamente presidente del país. Y te pregunto, ¿de quién estoy hablando? Tú me dirás, de Nelson Mandela. Y yo te diré, no, te estoy hablando de Hitler. ¿Y por qué si tú dices Nelson Mandela cuando yo estoy hablando de Hitler? Porque no te he dado una clave fundamental.
Yo no te he dicho que ese personaje era malo. La historia la he manipulado, es muy parecida en ciertos sentidos, la he manipulado un poquito para que tú, hablándote yo de Hitler, te comas a Hitler pensando que es Nelson Mandela. ¿Dónde está la diferencia fundamental que tú nunca jamás hubieras dicho Nelson Mandela? En que yo te hubiera dicho, pero era malo, ¿eh? Era un señor malísimo. Fue elegido democráticamente presidente, pero fue malo, malo, malo y cambió el mundo para mal. Entonces no hubieras dicho jamás Nelson Mandela. Igual no sabías de quién se trataba. Entonces, cuando yo a alguien, a un niño, a un adulto, no le digo dónde está el bien o dónde está el mal, o al revés, cambio el bien por el mal y el mal por el bien, lo estoy manipulando. Claro. Lo estoy manipulando radicalmente. Y esto es lo que ocurre hoy en todas las manifestaciones, o en la mayoría, por no decir todas, de manifestaciones de la cultura pop, no solamente infantil, sino juvenil y adulta.